Esta foto corresponde a las manifestaciones del 1 de mayo. Es la imagen de dos muñecos colgados de cabeza en un paradero del transporte público con los rostros de los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser con brazaletes de esvásticas nazi. Se trata de una imagen que las Juventudes Comunistas de Santiago subieron a sus propias redes sociales, dando cuenta de lo que son, de lo que sienten, de cómo piensan. Pero antes de ir a eso me gustaría detenerme en algunas reacciones y en algunos silencios que preocupan. Gabriel Boric, que no pierde ocasión de comentar minucias, dejó pasar esta oportunidad y se limitó a repostear una publicación ajena, intentando empatar, dando a entender que lo que sube la rama de un partido político, esos son las Juventudes Comunistas, es lo mismo que lo que sube o hace un grupo activista cualquiera. Janet Jara, hasta el cierre de esta columna, la sonriente y amigable Janet Jara, candidata presidencial del Partido Comunista, en completo silencio. Mención honrosa, eso sí, para el ministro de Justicia, que pese a ser militante del PC, un partido que cree en la dictadura como modelo político óptimo, condenó explícitamente la conducta, eso sí. Toa, Winter, Matei fueron también enfáticos en la condena, era previsible, pero bueno, lo hicieron. En situaciones como esta, lo importante es pensar en serio, pensar a fondo. Y para eso hay que ir a los inicios, a los orígenes, no a los síntomas, porque convengamos que los muñecos colgando no son el problema, son el síntoma del problema. ¿Qué pasó exactamente antes de que estos muñecos fueran colgados en el paradero? Pienso que no podemos responder esta pregunta sin entender bien cómo funciona la mente humana. ¿Cómo es que alguien llega a hacer algo que la mayoría estima digno de reproche? ¿Cómo es que un ser humano tiene una conducta repugnante? Siempre uso el caso de la Alemania nazi para abordar este asunto porque sirve para ilustrar. ¿Cómo es que tantos alemanes se prestaron para el genocidio de judíos? Porque lo sorprendente no es en realidad que haya habido un megalómano como Hitler, un psicópata. Lo extraordinario es que mucha gente lo siguiera, es que hubiera multitudes que lo idolatraran. Entonces, no es el fenómeno individual el que sorprende, sino el de masa. Y por eso mismo, no es la fase final de este tipo de casos, los campos de concentración, las cámaras de gas, la que debiera despertar mayor atención, sino la inicial. ¿Por qué? Porque cuando las personas no están sometidas a presión, cuando no hay demasiados conflictos, no están conscientes de la capacidad que tienen de causar daño. Y por tanto, la exposición a las atrocidades que otros cometieron no tienen en ellas un efecto preventivo. El horror solo se previene, por tanto, en la medida en que se es consciente de que hay caminos que no se deben transitar, porque nadie sabe en realidad dónde terminan. Eso la Concertación lo entendió, el Partido Comunista y el Frente Amplio no. Por eso mismo juegan peligrosamente con el peligro, valga la redundancia. Y este juego consiste en su fase inicial en deshumanizar al adversario, en transformarlo ya no en una persona con ideas distintas, con malas ideas, con pésimas ideas si se quiere, sino en un monstruo. Y cuando lo que hay enfrente es un monstruo, la aniquilación no solo es legítima, sino válida. La centroderecha, que hoy condena a los muñecos, se ha prestado, sin embargo, para este juego. ¿Cuántas veces no ha dicho, ha avalado este tipo de lógicas diciendo que Kaiser o Kast son los extremos opuestos al PC o al Frente Amplio, como si el concepto de extremo fuera meramente referencial y no tuviera un contenido propio? Ese juego de la centroderecha ha ido en desmedro de Kast y de Kaiser, pero a su vez hizo posible la elección de un extremista material, de un extremista real, como lo es Gabriel Boric. Entonces estas cosas tienen sus consecuencias y de poco sirven sus condenas buena onda después de tanto juicio frívolo de décadas. Por parte de la izquierda, este no es
el arranque de un grupo de dementes aislado, como decíamos. Es la publicación en las redes sociales de las Juventudes Comunistas. No sé qué ha dicho el Partido Comunista al respecto. En la segunda vuelta presidencial, no sé si recuerdan la performance del artista Camila Moreno. Cito, que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el reino. ¿Qué dijo Isquia Siches desde el comando de Boric? Que estamos ante, comillas, parte de las expresiones del arte. Quizás justamente como el candidato del Frente no ha tenido el respaldo ni de la cultura, ni del arte, ni de premios nacionales, ni científicos, quizás no lo comprenden. Pero hay distintas expresiones, entre esos artistas plásticos, músicos y otros, que no hay que tomarlo de forma literal. Ya, expresiones artísticas. ¿Se fijan? Fiscales ad hoc en Lollapalooza del 2019 presentó como parte de su escenografía imágenes de José Antonio Kast, Sebastián Piñera y Andrés Chadwick con un cuchillo atravesando sus ojos. Boric, ¿lo recuerdan? Celebrando con risa el regalo de una polera con una imagen de Jaime Guzmán atravesado por un balazo. Un senador asesinado en democracia. Gracioso, muy gracioso. En 2018, una manifestación de estudiantes y agrupaciones a favor de la causa mapuche, que fuera del campus de la Universidad Austral colgaron muñecos ahorcados de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y un funcionario de Fuerzas Especiales en reacción a la muerte de Camilo Catrillanca. En 2018 también la quema de la figura de Kast en la quema de Judas de Valparaíso frente a 2.000 personas en la Plaza Waddington, frente al hecho. ¿Qué dijo Sharp? Hay que entenderlo como parte de la cultura porteña, de una tradición emblemática en los cerros de la ciudad y no rasgar vestiduras por algo que no tiene mayor trascendencia. Hay que agregar además que esto ocurrió exactamente 2 semanas después del ataque a Kast en la Universidad Arturo Prat, en Iquique. Ataque de una turba universitaria violenta. Le pegaron, lo botaron al suelo, le tiraron una cantidad de cosas, etc. Estos muñecos colgados no son un hecho aislado, forman parte de una tradición, de una cultura de la izquierda radical. ¿Y saben lo preocupante? Que la gente que tiene esta cultura y que dio estas señales llegó al gobierno, está en el Congreso y está en otros cargos de elección popular. Esto es lo que realmente debería inquietarnos. Domingo 27 de abril de 2025, 18:30 horas. Quilicura, en la cercanía de calle Valle de Azapa, población Villa Pucará. Un hombre de 42 años está con su familia viendo un partido de fútbol entre Palestino y Universidad de Chile, hasta que desde un auto unos sujetos le disparan, no una vez, sino a lo menos 9 veces. Eso en el contexto de una reunión vecinal que incluía a familias, vecinos, niños. El hombre, la víctima, es trasladada de urgencia a un centro comunitario de salud familiar, pero cuando llega, ya muerto. El sujeto no es cualquiera, se llama Carlos Acevedo y es conocido como el Guatón Mutema, reconocido narcotraficante, padre a su vez de un conocido también cantante urbano, Dylan, que tiene más de 90.000 seguidores en su cuenta de Instagram, 90.000 jóvenes que lo siguen, que lo tienen de referente. Una tragedia familiar, sin duda, que el joven quiso compartir con sus fans, pero no como hace la mayoría, con una foto de su difunto padre, con un mensaje emotivo. No, esto fue distinto. Dylan publicó en sus redes un "Te amo, compañero mío", pero, esto es impresionante, mientras grababa, les mostraré de inmediato el video, disparos realizados en su honor. Vean ustedes mismos la publicación. Así, sin más, disparos perpetrados, grabados y publicados en una cuenta abierta a modo de homenaje. Hablaremos de él más adelante porque es relevante
para lo que queremos decir. Pero antes de eso, la familia del guatón Mutema no se conformó con esto. La pena, la rabia por su muerte la expresaron causando destrozos en el centro de salud al que lo habían trasladado con la esperanza de salvarlo. Destrozos que fueron de tal magnitud que al día siguiente el centro tuvo que permanecer cerrado, suspender la atención a pacientes y postergar horas médicas para poder hacer las reparaciones correspondientes. ¿Qué significó esto para los vecinos del sector? Lo dijeron las propias autoridades. Comillas, los funcionarios del centro tomarán contacto para reagendar las horas de esa jornada. Personas que estaban a la espera de ser atendidas postergadas. Funcionarios que debían estar dedicados a resolver problemas de salud, abocados a cuestiones burocráticas. Todo porque la familia del narco se las emprendió contra el SECOF. Pero ellos, esos pacientes, esos trabajadores, no fueron los únicos afectados. Dos escuelas, Escuela Valle de la Luna y Escuela Pucará de la Sana, tuvieron que suspender sus clases. Lo dijeron también las autoridades. Ahora las autoridades en materia de educación, comillas, la suspensión se realiza para resguardar la seguridad de toda nuestra comunidad educativa, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familia. ¿Por qué resguardar la seguridad? Porque se anticipaban nuevas situaciones de riesgo. Porque cuando muere un narco hay narcofunerales y cuando hay narcofunerales hay disparos, fuegos artificiales, hay enfrentamientos a veces, hay peligros. Y por tanto hay que suspender las clases porque así enfrenta el crimen organizado sus bajas con terror. Porque cuando uno muere suele morir otro y siempre hay daños colaterales, una bala loca, un disparo por error. Dicho sea de paso, según información de la Defensoría de la Niñez de septiembre de 2024, en los últimos 10 años, 308 niños habían muerto por disparos, la mayor parte de ellos asociados a este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿cuándo y cómo llegará este problema a la puerta de nuestras casas, al barrio de todos y cada uno de los chilenos? Lo digo porque algunos creen ingenuamente que los ajustes de cuentas son problemas que involucran solo a los criminales, a bandas rivales y que están radicados en barrios marginales. No es así y esa es la creencia que quisiera someter hoy a revisión. Pero sigamos con el caso. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja sobre la causa del asesinato del guatón Mutema? Que habría sido una represalia por un delito que se perpetró a comienzos de este año y en el que eventualmente él habría tenido participación. El 7 de enero pasado, una mujer y su hija, de 32 y 17 años respectivamente, fueron secuestradas. El problema es que se trataba de la mujer y de la hija de un narco, otro narco, que estaba preso y que tuvo que pagar 500 millones de pesos por su liberación. 500 millones desde la cárcel para su rescate. ¿Y qué relación habría tenido el guatón Mutema con esto? Que según Bío-Bío, él era parte de la banda dedicada a secuestros que está radicada al sur de la región metropolitana y por tanto que habría proporcionado información para el secuestro de la hija de este otro narco, de la hija y de la mujer. Dos narcos, una banda especializada en el negocio de un secuestro, un cantante urbano. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el grupo fuerte acá? ¿Quién es el que impone las normas? ¿Quién es el que tiene más poder? ¿La banda de narcos 1, la banda de narcos 2 o el Estado? Pregunto por el Estado, por ese ente que tiene, se supone, el monopolio de la fuerza y que se supone garantiza la seguridad de los ciudadanos. ¿Quién es el que tiene el poder, el control sobre el territorio? El día del funeral, por ejemplo, Radio Bío-Bío estuvo dando cobertura mediática al hecho y dejaba de manifiesto que si bien había presencia policial, no se estaban realizando controles de identidad a quienes ingresaban al funeral. El tránsito estaba suspendido. En algún momento también la locomoción colectiva, o sea, los ciudadanos tuvieron que prescindir de un servicio básico. A poco andar,
la familia del narco se acercó al equipo de prensa de la radio que cubría la noticia en la vía pública y le solicitó retirarse bajo la amenaza de que si no lo hacía iban a tener que mandar a los cabros. Así nomás. Mientras tanto, defendían ser una familia normal, una familia de bien, una familia ajena al crimen organizado, pese a que a la salida del velorio una carroza fúnebre de marca, oigan bien, Maserati esperaba recibir el cuerpo del difunto. Servicios de salud, servicios de educación, servicios de transporte, servicios de seguridad, servicios de prensa, todos subordinados a los límites impuestos por el crimen organizado, todos obligados a ceñirse a sus normas, atendida su capacidad de daño. ¿Cabe alguna duda de quién es realmente el que manda acá? Ante la disyuntiva, es el Estado el que se repliega, no el narco. Destruyen, disparan, lanzan fuegos artificiales, publican, ostentan. De hecho, volvamos ahora al hijo del narcotraficante asesinado, porque la arista cultural del narco es también un instrumento de poder. Como decíamos, de Ilan, así se llama el hijo. Es un joven popular, tiene miles de seguidores en redes sociales, hace videoclips y él mismo subía una publicación, como veíamos, con balazos a sus redes sociales, redes abiertas, redes públicas. Él es el que canta cosas como estas. Oigan este pequeño extracto. Siempre que grabo, pero tengo que ser millonario para seguir haciendo show y darte lo que necesitas y lo que... Tengo que ser millonario y seguir haciendo show y darte todo lo que necesitas. Eso dice. ¿Y dónde encuentra el camino para lograrlo? En el narco. Ese es el camino de esperanza. Ahí donde se puede lograr lo que es imposible por cualquier vía. Esa es su oferta. Vean esta otra de sus canciones. Como reina, vamos a comprar la Gucci, hago que cierre la tienda. Tú mereces un bandido que te quiere, que te entienda, que te hagas el amor, que no te miente, que resuelva. Aprovechame que me busca la policía, seguirás conmigo aunque la cuenta esté vacía, aunque caiga en cana, seguirás tú siendo mía. Vamos a comprar la Gucci, hago que cierre la tienda. Tú mereces un bandido que te quiere y que te entienda. Aprovéchame que me busca la policía, aunque caiga en cana, seguirás tú siendo mía. Esta es la propuesta que tiene el narco para jóvenes sin oportunidades. No digo solo sin educación, digo sin familia a veces. Ser parte de la banda es tener acceso a cosas que de otra forma no se pueden tener. Es pertenecer a una organización. Es recibir protección en un ambiente hostil. Es, acá lo peor, motivo de orgullo. ¿Cuántos de ellos no fueron soldados de la primera línea? ¿Cuál es el plan de desarrollo personal, la política pública que la clase política está pensando para estas personas, para estos jóvenes? Ser narco, ser parte de la banda, es, como decíamos, motivo de orgullo, no es ni siquiera un secreto. De hecho, a propósito también de la muerte de su padre, de Ilan subía a sus historias el extracto de la conocida serie del patrón del mal, Pablo Escobar, en que Escobar lamenta la muerte de uno de los suyos y cuestiona la manipulación de la prensa y apunta a la policía criminal. Vean ustedes la publicación. ¿Usted escucha lo que están diciendo los medios de Gonzalo? Siguen manipulando y siguen calumniando a todo el mundo. Gonzalo estaba solo y la policía criminal lo acorraló y él no tuvo ni siquiera chance de defenderse. Te amo, compañero mío, le dice el cantante a su padre en su publicación de Instagram. Siempre fuiste mi compañero y mi mejor amigo. Y junto con eso, disparo una imagen de los dos en un concierto y la referencia a un narco peligrosísimo, que decíamos, Escobar, su referente. En este contexto es que la alcaldesa de Quilicura clama ya no por policías o carabineros en su comuna, sino por intervención militar. Óiganla ustedes mismos. Hemos estado pidiendo nosotros hace muchos años intervención en diferentes puntos críticos de la comuna. También pido que se sumen a las labores militares. ¿La llamaron del Ministerio de Seguridad? Anoche hablé con el Ceremi y ¿Ya? yo con mucho respeto les quiero decir que no me sirven las mesas de trabajo, porque he tenido muchas. Es frente amplista la alcaldesa y parece que
faltó que llegara a hacerse cargo de una comuna para que comprendiera lo que pasó el 2019. Pero en 2019 decía que despedían el 2019 con rebeldía. Decía en diciembre de 2019. Claro, porque es fácil idealizar la rebeldía cuando la rebeldía destruye la vida, el comercio, los supermercados, las farmacias, el metro de las comunas en que viven otros. Chile decía, los ciegos que dejó la represión. Claro, es fácil hablar de represión cuando no es uno el que enfrenta delincuentes que están lanzando piedras, bengalas, molotov directamente al cuerpo de carabineros, hombres y mujeres. Denunciaba ejecuciones y torturas, acusaba a la derecha de tener sus manos ensangrentadas, daba cuenta de torturas y detenciones masivas. Esa es la señora que se queja hoy, que dice no estar disponible para mesas de trabajo, la que solicita apoyo militar. Comprenderá la responsabilidad que le cabe en la situación actual de nuestro país y puntualmente de su propia comuna. ¿O creerá que fue un juego que terminó y que no tuvo consecuencias en la toma de control por parte del crimen organizado? A esa alcaldesa le quiero decir que si uno compara los datos del CEAT, solo de los delitos asociados a drogas, en el año 2019, antes del estallido, se cometieron 45 delitos asociados a drogas y en 2024, 84, o sea, prácticamente el doble. El problema, alcaldesa, es que su conducta y la de la izquierda radical tuvo consecuencias y las estamos viviendo. Hoy usted solicita la intervención de la misma autoridad que usted denostó, desarmó y llevó a tribunales por hacer uso de sus atribuciones. Hoy usted condena a los que entonces idealizó. Hoy se encuentra con el verdadero rostro del monstruo que usted alimentó. Háganse cargo. Lucía, me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestiona, digamos, las intervenciones telefónicas. La verdad es que el fiscal Cooper tiene razón. Esta semana el gobierno y en general el oficialismo completo se declaró indignado al enterarse de que el teléfono de Miguel Crispi había sido intervenido por la PDI. Y bueno, esto es una contradicción más de la generación, esta generación que nos gobierna, que creció al alero de un discurso contra los privilegios y a favor de la igualdad. Porque lo que hicieron fue justamente eso, defender la idea de que para ellos las normas no corren. Y vamos a hablar de esto más adelante. Pero si hubo escucha al teléfono de Miguel Crispi, uno de los principales asesores y principales amigos de Gabriel Boric, no fue en razón de su amistad o de su trabajo en el segundo piso, sino de su participación en hechos que son objeto de investigaciones penales. De hecho, la escucha telefónica es una medida intrusiva, efectivamente, pero que fue solicitada por la Fiscalía, concretamente por el fiscal Cooper, pero autorizada por un tribunal de garantía y de manera fundada. De hecho, el tribunal de garantía que autorizó esta escucha no autorizó la del teléfono de Boric y tampoco la del celular del abogado de la familia Allende. Obviamente alguien puede estimar que las razones que se tuvieron en consideración para aceptarlas fueron malas, fueron insuficientes, cuyo caso estas se pueden discutir, pero en sede jurisdiccional y no por la prensa, sobre todo y muy particularmente si el que la discute es otro poder del Estado. Entonces acá tenemos al Poder Ejecutivo, o sea, al gobierno, enfrentando a la Fiscalía, un órgano autónomo, y al Poder Judicial, otro poder del Estado, en relación a una causa que personalmente lo afecta e involucra. Entonces, bananeros, eso es lo que son, así es como actúan. Le señalo, diputada Tresuyo, presidente, las conversaciones con el presidente de la República son privadas. Y no puedo compartir en esta comisión las conversaciones. El señor Crispi, el amigo de Boric, tiene además un verdadero prontuario. En primer lugar, en relación al caso Procultura. El caso Procultura es el caso, entre todos los casos de las fundaciones, aquel en que más recursos se robó. Y vamos a recordarlo un poco. Procultura es una fundación creada en 2009 por Alberto Larraín, que es un amigo de Boric.
Ya antes de que llegara Gabriel Boric al poder, esta fundación recibía fondos públicos en 2021, 316 millones por parte del gobierno, de hecho. Pero en 2022, esa fundación dio un salto de 316 millones que recibía antes, pasó a recibir 3.200 millones. De hecho, el señor Alberto Larraín, está siendo investigado actualmente por presunto fraude al fisco en convenios por cerca de 6.000 millones. ¿Y qué tiene que ver Crispi? En junio de 2022 dijo textualmente: la Fundación Procultura presenta experiencia suficiente, o sea, acreditó a esta fundación para que recibiera plata del Estado. Pero cuando el caso se destapó, dijo lo contrario, dijo que no conocía a Procultura hasta que se destapó. Eso fue en enero. Como ex jefe de asesores y subsecretario de Desarrollo Regional, Crispi validó a Procultura para un proyecto de 629 millones en Antofagasta. Desde su posición, modificó el presupuesto de 3 gobernaciones regionales, permitiendo el traspaso de más de 3.000 millones a Procultura. Acá hay irregularidades, platas no rendidas, etc. Entonces, venir a quejarse de las escuchas es de un descaro, pero superlativo. ¿Y quién es Crispi? Es el señor que días antes de que estallara el caso Fundaciones se reunió con Catalina Pérez, ocultó información a la Fiscalía y tampoco le contó a Boric. Crispi fue el que aprobó un convenio, esto que estábamos hablando, de Procultura por 629 millones para la pintura de fachada, pagando 260.000 pesos por metro cuadrado de pintura normal, no estamos hablando de fresco, mientras era subsecretario de Desarrollo Regional. Crispi, el que se negó dos veces a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Fundaciones. ¿Y cuál era la excusa? Que no estaba obligado porque él no era funcionario público, porque estaba contratado en horario. Trabajaba en el segundo piso de La Moneda, pero él no era funcionario público. Crispi fue uno de los primeros en enterarse de la denuncia por violación contra el ex subsecretario Monsalve y por tanto es el asesor que no le aconsejó a Boric exigirle la renuncia. Crispi es el que repitió hasta el cansancio cuando fue citado al Congreso por el caso Monsalve que no podía responder nada porque las conversaciones con el presidente eran privadas. Crispi es el que no advirtió que la compra de la Casa Allende era ilegal. Crispi es el marido de Olivia Contreras, que fue contratada como productora del Museo Interactivo MIM con un sueldo bruto de 1,5 millones por el director ejecutivo del MIM, Enrique Rivera, también del Frente Amplio, a pesar de que solo cuenta con enseñanza media y no tiene estudios superiores ni experiencia laboral en el área. Entonces, ¿qué es esto de el gobierno solicitando reunirse con el fiscal nacional para cuestionar por una solicitud de escuchas y como que esto fuera escandaloso, como que fuera poco menos que una operación política sin ningún fundamento? Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, pidiendo a la Fiscalía no instrumentalizar sus facultades, asegurando que según ella acá debería haber autorizado la Corte Suprema, no un juzgado de garantía. ¿Por qué no usan las herramientas legales de que dispone cualquier chileno? Y en lugar de eso hacen uso de privilegios que tienen para objetivos distintos, porque como presidentes de partido o autoridades políticas no están para defender a sus compañeros en las causas penales que los comprometen. Están para las funciones específicas para las que han sido electos. ¿Cómo es posible que los ministros del comité político estén solicitando audiencia con el fiscal nacional para esto? ¿Qué clase de intromisión es esa? Aysén Echeverri, la vocera, diciendo que las conversaciones que tienen los jefes de Estado son en muchos casos con presidentes de otros países que abordan temas estratégicos como migración, en economía, en seguridad, por lo tanto tienen un estándar de protección que es más alto, por eso esperamos que el fiscal nacional pueda confirmar o negar este trascendido de que se pidieron escuchas del celular de Boric. Tenemos que estar preocupados de que Boric hable por teléfono con otros presidentes, o sea, que no tome resguardos mínimos que toma cualquier ciudadano para cosas bastante menores, o en realidad la verdad es que hay algo que están ocultando, o en realidad están preocupados de otra cosa, de que haya habido 5 meses de escucha a Crispi en que nos encontramos o nos podemos encontrar con algo distinto. Porque eso, pues acá hay 5 meses de escucha. En entrevistas en FNM, La Cosa Nostra, que hice esta semana Alberto Mayol, dijo, a propósito de todo este asunto, que desconfiaba de las afirmaciones que hizo Crispi
y que no descartaba que estas declaraciones acerca de las supuestas gestiones que hizo Isabel Allende para la venta de la casa de su padre hubieran sido calculadas, o sea que en realidad nunca se hubieran producido, y lo que dijo Crispi hubiera sido adrede, sabiendo en realidad que estaba siendo escuchada. Estas fueron las declaraciones de Mayor, ¿no? Y quería preguntarte, empezar con las escuchas de Crispi. Ay, Dios mío, mira, no sé, yo tengo una... Es que, mira, la verdad es que todo es muy sospechoso, todo. Yo no conozco gente en política, y le he preguntado a toda la gente que se llamen por teléfono a través del celular, sino que se llaman a través del WhatsApp. Entonces, pinchar el teléfono hoy día es una cosa muy inútil, ¿no? Y justo aparece una conversación que planta una prueba donde ninguno de los dos que están hablando está involucrado, porque esa es la gracia, que acusan a un tercero. Y como esas dos personas son operadores políticos, a mí me merece muchas dudas. Me merece muchísimas dudas. O sea, tú estás diciendo que, a ver si te estoy entendiendo, esto sí que es nuevo. Tú dices, la gente no habla por teléfono, habla por WhatsApp. Exacto. Sobre todo cuando sabes que te están investigando, porque sabía el señor Crispi que está siendo investigado, ¿ya? Y sabe que obviamente está pinchado, porque probablemente lo sepa oficiosamente y casi oficialmente, porque si trabajas en La Moneda, igual tendrán la generosidad de contarte que estáis pinchados.